Bienvenidos a una emisión más de su programa Tiempo Real. Mi nombre es Marjorie Cuellar. A continuación pasaremos a nuestro bloque informativo. Ambas están abriendo camino para la justicia en este país. Es importante que las mujeres y los hombres conozcamos la información sobre sus casos y decidamos después de un día como hoy poner fin a la impunidad. Es así el llamado para mantener viva la memoria de Elda Ramos, asesinada por su expareja, y Manuela, acusada de provocarse un aborto. Ambas fueron víctimas de las violaciones de sus derechos humanos por parte del Estado salvadoreño. Es por ello que se realiza el tercer tribunal simbólico por la justicia, con el objetivo de continuar la lucha y evitar que la impunidad continúe tras 10 años de sus muertes. En el marco de los derechos hacia la mujer, nos enlazamos con Brenda Hernández, quien se encuentra en el tribunal simbólico organizado por movimientos feministas, donde nos ampliará más la información acerca de este evento enfocado en la historia de Manuela y Elda Ramos. Adelante, Brenda. Así es, Alejandra, efectivamente, como lo mencionas, me encuentro en un hotel de la capital donde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local realizan el tercer Tribunal Simbólico de Justicia y Reparación para las Mujeres. Les comento que este tribunal simbólico expone la violencia del Estado a través de las historias de Manuela y Elda, con el fin de evidenciar la importancia del acceso a la justicia y la no impunidad. Además, el objetivo es mantener la memoria y brindar una reparación moral y simbólica para sus familias. Recordemos que sus vidas fueron arrebatadas hace 10 años. Por lo mismo, para cada caso se emite una resolución de carácter simbólico con argumentos jurídicos y, según las organizaciones feministas, el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica con las mujeres, ya que son muchos los casos de violencia que quedan en la impunidad. Este día se han expuesto los casos de Manuela y Elda Ramos en el tercer tribunal simbólico organizado por la colectividad feminista. En dicho evento se exponen algunos de los derechos violentados hacia estas mujeres, donde el Estado ha mostrado la falta de eficiencia en la resolución de estos casos y en la garantía de los derechos. Algunos derechos violentados en el caso de Manuela fue el de la salud. Las abogadas defensoras en el tribunal solicitan que se hagan las investigaciones por parte de las autoridades, sobre todo en el caso de Elda Ramos, ya que su victimario sigue suelto. Asimismo, muestran su descontento con el sistema judicial, ya que los feminicidios siguen en la impunidad. En relación al tema de la violencia, las mujeres siguen siendo víctimas con una gran deuda de sus derechos por parte de las entidades gubernamentales. Sin embargo, existen organizaciones que día con día luchan en la defensa de estas. Roxana Handres nos amplía un poco más. El fiscal Raúl Melara presenta un requerimiento en contra de Gerardo Álvarez por presunto feminicidio agravado en grado de tentativa y desobediencia, en caso de medida de protección o cautelar por ataque a su expareja. Ante esto, la fiscal del caso manifiesta que el acusado será procesado conforme a la ley. Existen unos numerales que se han tipificado porque se han establecido, considera la representación fiscal, estos numerales que establece el artículo 45 de la ley que regula el delito de feminicidio. En grado de tentativa, la tentativa que regula el artículo 24 del Código Penal. Ante esto, el integrante del Comité de Género de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, Dani Portillo, rectifica que la Fiscalía no procede de una manera inmediata ante casos de violencia. Además, manifiesta que únicamente proceden cuando un caso es controlado. Aparentemente hay, digamos, una especie de impunidad en el caso, ¿verdad? Ahora habrá que ver cuál es el actuar de la Fiscalía a partir de este momento que se ha mediatizado el caso, porque a veces solamente así funcionan, cuando los casos se mediatizan, cuando las organizaciones de mujeres empiezan a visibilizarlo. De esta manera se puede determinar que existe un vacío en temas legales, ya que se refleja la necesidad de reforzar y cumplir las leyes para las mujeres, las cuales tengan una justicia inmediata y sin estancamientos. Informa para Tiempo Real, Roxana Handres.
En este momento vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, tenemos mucho más que informarle. He conocido un chico con el cual chateo desde hace 2 meses. Nos llevamos muy bien. Es realmente lindo. Hoy lo veré. Estoy muy emocionada. Sueño con tenerlo de frente, ya que nunca lo he visto en persona. Estoy muy ansiosa por verlo. Él es el amor de mi vida, mi otra mitad. En más información. Sobre el contexto de la pandemia por el coronavirus, los vendedores ambulantes se ven obligados a infringir algunas medidas en el transporte colectivo, pues aseguran que de eso dependen sus ingresos económicos. Brenda Hernández amplía en la siguiente nota. De esta forma lucen las unidades de transporte público en el inicio de la reapertura económica. Una de las medidas estipuladas por el gobierno para evitar contagio es denegar el acceso de vendedores ambulantes. Asimismo, los encargados de las unidades deben cumplir los protocolos establecidos para proteger a la población. Los motoristas y usuarios del transporte están de acuerdo con las medidas, aunque el cumplimiento no sea totalmente efectivo. No es que no se permita, sino que también ellos están también entendidos de que no está permitido para ellos subirse a bordo de las unidades y también están poniendo de su parte, aunque tal vez no el 100%, pero en la gran mayoría sí ponen de su parte. Estoy en contra de que se suban los vendedores en cualquier parada, ya que yo he visto a varios vendedores que se suben y a mí me da temor porque yo me cuido por mi familia y puede que esté contaminada, entonces no me parece. Por otra parte, los vendedores expresan ser los más afectados con esta medida, pues las ganancias son bajas. Estoy de desacuerdo porque ya no se vende igual, porque cuando los dejaban subir a los microbuses vendíamos hasta 15, 20 bolsones. Yo sí me subo a los buses, a los microbuses. Acuérdense que uno tiene necesidad de vender, si no, ¿cómo ganamos para el día? Como resultado, los vendedores cuestionan las medidas por parte del gobierno. Del mismo modo, expresan que las mismas están desvinculadas del sector informal, el cual representa la mayor parte de la economía. Los vendedores ambulantes aseguran el impedimento de vender en las unidades de transporte empeora su economía. Mientras tanto, manifiestan tratarán de cumplir las medidas sanitarias. Con imágenes de Jocelyn Portillo, este fue un informe de Brenda Hernández. Con la reapertura económica, en el centro de San Salvador se ejecutan nuevos cambios en varias de sus arterias. En la Séptima Avenida Sur, los vendedores informales se han reubicado de una manera más ordenada. Este ordenamiento proviene de un plan propuesto por la alcaldía, según el director del Distrito 1, Víctor Méndez. Bajo el liderazgo del alcalde Ernesto Mason, durante estos meses de pandemia, se creó una mesa de diálogo con los diferentes líderes que representan a los vendedores por cuenta propia. Es así como son ellos reconocidos como vendedores por cuenta propia. Se creó esta mesa de diálogo para establecer los mecanismos que se iban a implementar una vez hayamos regresado a la normalidad. A pesar del diálogo que se ha establecido con los representantes de algunos sectores de los comerciantes informales, otros se han visto afectados, como lo es el caso de la señora Guadalupe, quien ha perdido su puesto, cuestión que dice afectarle porque ha perdido sus clientes quienes la buscan en su antiguo establecimiento. No, aún no, pues como solamente se escucha que hay ordenamiento, pero hasta este día no hemos negociado nada con la alcaldía, no nos han dicho nada y esperamos, ahí quisiéramos también que el alcalde tomara cartas en el asunto. El reordenamiento que realizan las entidades del gobierno municipal de San Salvador también va encaminado en la construcción del nuevo mercado Ula Ula, para que ciertos comerciantes de la zona de la Rubén Darío sean reubicados. Con imágenes de Marjorie Portillo, informa Roxana Jandres. La
pandemia por el coronavirus ha dado un incremento en los casos de víctimas de violencia y esto ha puesto en manifiesto la necesidad de seguir luchando para prevenir y combatir más casos de víctimas de violencia. Ante esta problemática, se realizó una entrevista a la sindicalista y abogada de Fundemusa, Carla Reyes, que nos amplía más un poco de acerca del papel que juegan las asociaciones para apoyar a estas víctimas. Buenos días, me encuentro con la abogada de Fundemusa, Carla Reyes. Señorita Carla, sabemos que Fundemusa se caracteriza por hacer valer los derechos de la mujer y luchar por la igualdad de género. Con respecto a eso, ¿cómo esta organización hace valer los derechos de la mujer trabajadora? Estamos desarrollando unas capacitaciones los días domingos, eso es de forma voluntaria. No tenemos recursos para hacerlo, sino que con gente voluntaria que tiene experiencia, que nos está apoyando, estamos dando capacitaciones sobre educación financiera para micro y pequeña empresa, sobre todo para mujeres, la mayoría son mujeres. Luego de la cuarentena, muchas empresas se vieron en la necesidad de hacer recorte de personal. Debido a eso, muchas mujeres quedaron sin empleo. ¿Fundemusa ha recibido algún caso o un tipo de denuncia con respecto a despidos injustificados? He recibido denuncias por mujeres que trabajan en algunas instituciones públicas y que las están presionando para que renuncien. Eso continúa, eso fue bien común cuando el gobierno actual asumió la presidencia, pero sigue y continúan dándose esos hechos. Lo que pasa es que la gente no tiene... O sea, no denuncia por temor. ¿Qué seguimiento o cómo Fundemusa ayuda a estos casos? Fundemusa cuenta en ese sentido con una línea de atención, es una línea telefónica en donde las mujeres pueden llamar y se les brinda asesoría y orientación sobre eso, ¿verdad? Sobre los tipos de violencia que está recibiendo, sobre las instituciones a las que debe de acudir de acuerdo a la situación a la que está viviendo. Entonces, Fundemusa solo da las pautas para cómo seguir el proceso. Bueno, ¿cómo entidades defensoras de los derechos de las mujeres como el ISDEMU han respondido a este tipo de denuncias, a este tipo de casos? El ISDEMU, la verdad que ha sido una institución muy alejada ahorita de las situaciones que han ocurrido con la pandemia. E incluso antes, desde que asumió este gobierno, al ISDEMU se le ha visto un papel casi nulo. Yo creo que han sido 3 distintas. Sí, hubo una directora del ISDEMU iniciando este gobierno. Luego entró otra, que fue Hilda Parducci, la cambiaron y actualmente está la que está actualmente, pues la última que sigue. Tendrá unos 3 meses quizás de haber asumido, pero durante todo este periodo el papel del ISDEMU ha sido como muy lamentable, como muy invisible, pues no se ve qué es lo que realmente está haciendo. Porque, por ejemplo, durante la pandemia la Asamblea Legislativa mandó a llamar a la directora del ISDEMU en 3 ocasiones y no llegó. Y el objetivo de llamarla era porque la ley le da competencias específicas al ISDEMU cuando hay situaciones de emergencia. Entonces, el ISDEMU, por ejemplo, tiene dentro de sus competencias la obligación de definir estrategias y gestionar ante situación de emergencia nacional o local a efectos de prevenir y detectar hechos de violencia contra las mujeres. ¿Cree que el gobierno tiene alguna clase de respuesta a este tipo de situaciones? En definitiva, no. En definitiva, se ve que no hay un plan para la recuperación del empleo o para la generación de empleo. Solo se ha visto que han dicho que han recibido denuncias, pero no se sabe cuáles han sido las acciones que han tomado para poder solventar la situación de gravedad. También se ha evidenciado, por ejemplo, que para el caso de las micro y pequeñas empresas, donde en su mayoría son mujeres, se aprobó un fideicomiso que fue propuesta del gobierno, pero que la Asamblea Legislativa aprobó los fondos, y en donde muchas personas, yo he hablado con varias mujeres,
que son micro y pequeñas empresarias, me dicen de que por los requisitos que está pidiendo el fideicomiso, no son sujetas. Yo no creo que haya una respuesta efectiva en este momento y que mienten, pues creo yo, que los números que ellos dan o los datos que ellos dan evidentemente no les convienen, entonces ellos y ellas tratan de ocultar como gobierno esa información. Bueno, señorita Carla, le agradezco mucho por la valiosa información y su valioso tiempo. Espero tenerla de nuevo como invitada. Vamos a un corte comercial. No se desconecte, tenemos mucha más información. Argentino. En otras noticias, los abogados defensores del ex viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano, pidieron la nulidad de la sentencia de 133 años de prisión tras el asesinato de 5 sacerdotes jesuitas el 16 de enero de 1989. El recurso de casación presentado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España está sustentado con 14 señalamientos, con los que ello se considera se ha quebrantado principios jurídicos universales y violaciones a las leyes españolas. Se expresa que la valoración realizada por el tribunal sobre el informe pericial de la profesora Terry Carl es homologable, tampoco por su lógica y razonabilidad, ya que basa su coherencia en la declaración de René Mendoza y en testimonios referenciales que incumplen los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español. Sentencia por la que fallamos, que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista. El 15 de julio de 2020, un tribunal de España finalmente sentencia a Inocente Montano por la muerte de los jesuitas. ¿Qué sucesos marcaron la trayectoria del caso? Durante el conflicto armado en El Salvador, jesuitas españoles vinieron al país en solidaridad y apoyo por la guerra civil. La noche del 16 de noviembre de 1989, el coronel del batallón Atlacat, Inocente Montano, y sus soldados irrumpen en la UCA cometiendo la masacre. Además, realiza el crimen bajo la orden del coronel René Emilio Ponce durante la administración del presidente Alfredo Cristiani. ¿Está dispuesto a pedir perdón públicamente a las víctimas? Por algo que yo no hice. ¿Perdón de qué voy a pedir yo, si yo no lo hice? Asimismo, los partícipes decidieron no pedir disculpas por los crímenes de lesa humanidad, como expresó el coronel Ponce. Más de 30 años han pasado y no todos los responsables de la masacre han enfrentado la justicia. Sin embargo, en 2011, el ex coronel Inocente Montano, quien se desempeñaba como viceministro de Defensa, inició un proceso penal. El proceso sigue y para el 2014, España presiona a El Salvador con una alerta roja de la Interpol. En esta se pide que los culpables sean entregados. La orden de captura persistió durante el mandato del presidente Mauricio Funes Cartagena para que entregara a los involucrados. Estos son perseguidos por delitos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Los generales retirados, Rafael Humberto Larios, Orlando Cepeda y Rafael Bustillo, se refugiaron en un cuartel militar con el aval del Ministerio de la Defensa y la Presidencia de la República. Sin embargo, en 2017 Montano fue extraditado de Estados Unidos a España, convirtiéndose en el único autor de la matanza. Para el 2019, con Montano en tierras españolas, se reapertura el caso jesuitas, y con esto, opiniones de diputados de las diferentes fracciones. Pero no todos los diputados piensan de la misma manera, asegurando que la reapertura del caso tiene fines políticos. Esperar que los acontecimientos se desarrollen, aunque me parece que puede haber algo detrás de esa situación. Montano niega las acusaciones del asesinato de los jesuitas, afirmando que aconsejó al expresidente Alfredo Cristiani conducir la investigación con ayuda internacional. Por otro lado, el expresidente se desliga de cualquier involucramiento con el crimen.
Finalmente, el ex coronel Montano fue condenado y sentenciado por una corte española a 130 años de cárcel por planear y ordenar la matanza de los jesuitas. A esto, la UCA aplaudió que se haya hecho justicia, sin embargo, piden una disculpa pública por parte de la Fuerza Armada. Además, el director de la UCA, André Oliva, y José María Tojeira piden que sean expuestos archivos militares que encubren las diferentes masacres de la guerra civil. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Tiempo Real. Se despide de ustedes su servidora Marjorie Cuellar.